Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas tú también tentado, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de ¿quién? De Cristo. Siempre Dios quiere llevar a su pueblo. Por eso Dios fue tan celoso con el pueblo de Israel y le dijo al pueblo de Israel: no se reúnan con todos los pueblos que están a su alrededor, ni con el amorreo, ¿verdad? Ni con ninguno de los efrateos, ninguno de los de Madián, ninguno de los filisteos. No se unan con ellos. Sin embargo, ¿por qué? Y ellos decían: pero ¿por qué no podemos hacer negocios con ellos? ¿Por qué no podemos unirnos con ellos? ¿Verdad? Para el pueblo de Israel se les hacía ¿qué? Muy duro. Y le decía al pueblo de Israel: no tomen mujeres para sí de pueblos extraños. No tomen mujeres para sí de pueblos extraños. Y dice el libro de Eclesiastés que habla de Israel como un huerto cerrado. Y Dios compara a Israel con un huerto cerrado. ¿Qué quiere decir? Que el huerto estaba cercado y solamente había una puerta. Y el que tenía esa puerta, en la llave de esa puerta, era Dios para entrar a ese huerto. Y Dios tenía a Israel como un huerto cerrado, escondido en el huerto de su mano. Pero ellos trataban de hacer huecos por donde más pudieran para salir e encontrarse con los pueblos paganos, hacer negocios con ellos, hablar con ellos, compartir con ellos. ¿Y qué pasaba luego? Luego los dioses paganos se insertaban, los Baales, todos esos dioses se insertaron en medio del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue rumbo a la destrucción por causa del pecado de los pueblos alrededor. Y Dios le dice a la iglesia que nosotros debemos ser un huerto cerrado, pero nosotros siempre también como iglesia queremos compartir modelos del mundo. Los modelos del mundo perecen. ¿Por qué perecen? Ningún modelo sobre la tierra ha prevalecido. Usted mira de los más antiguos, por ejemplo, el imperio babilónico, pero se destruyó. Todos los imperios se han destruido, todos los clanes se han destruido, pero lo único que permanece en pie es el modelo que Dios le dio a la iglesia a través de la palabra. Lleva más de 2000 años, hermano, la iglesia de ser fundada, y la iglesia se basa bajo unos parámetros que dejó Cristo y sus apóstoles. Y ese modelo de vida y ese modelo espiritual nos lleva adelante. ¿Cuándo decimos amén? A su nombre. Tenemos que decir: Señor, queremos madurar espiritualmente. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta madurar espiritualmente? Cuesta mucho, ¿cierto, hermanos? Tiene un precio que pagar. ¿Por qué? Cuando usted quiere buscar a Dios, como está escrito, dice la palabra que a los hombres que predicaron la palabra sin quitarle ni añadirle, como el profeta Jeremías, siempre lo buscaban, y lo buscaban para matarlo. Usted le dice a todas las personas que sí, que no hay problema y que está bien, no tiene problema. Pero el día que usted tenga que pararse firme y decirle: en un momento, así no es. ¿Cuántos alabamos al nombre del Señor? Ese no es el camino. Ese día la persona se va a enojar y se va a revelar lo que hay en su corazón.
Y entonces tenemos que aprender a pagar un precio. Pero qué bueno cuando estamos dispuestos a pagar ese precio. Cuando decimos amén. Vamos a hablar un poco de firmeza en Hebreos también. Hebreos, gloria al nombre del Señor. Hebreos, el capítulo 13 de Hebreos. Hebreos 13:9. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia y con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Dice: no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. No os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Hay cosas que aparentemente son atractivas, que aparentemente son buenas, pero que su fin es camino de ¿qué? De muerte. Dios siempre quiere guardar su iglesia. Siempre quiere guardar la integridad de su pueblo. Nos dejó la palabra, ¿verdad? Pero la Biblia, nosotros podemos ceñirnos a la palabra, pero este no es un libro de ciencia, sino de fe. Y se debe estudiar, ¿verdad?, de esa manera, como un libro de fe. Pero cuando tratamos de seguirle añadiendo a la palabra y queremos todo conocerlo, ¿verdad? Porque hay cosas, hermano, que las personas que estudian la palabra y que se dedican a estudiar, ellos dicen: no, realmente hay cosas que debemos analizar y comparar con la ciencia. Que el agua no se convirtió en sangre allá en Egipto porque fue que en las alturas había una tierra rojiza, y cada vez que llovía las gotas caían sobre esa tierra rojiza y bajaban al río y descendían, ¿verdad? Y luego todo se ponía rojo, y que esa fue la sangre que dice Éxodo. Sin embargo, nosotros creemos a lo que dice la palabra, que el agua se convirtió literalmente ¿en qué? En sangre. ¿Cuántos decimos amén? Nosotros creemos que la palabra es suficientemente fiel y fidedigna, y creemos en ella. ¿Cuántos decimos amén? Y que ella nos guía y nos dirige a toda la verdad. Nuestra vida debe estar escondida en Dios. Nuestro corazón debe estar escondido en Dios. A su nombre sea la gloria. Vamos a mirar también Segunda Tesalonicenses. Segunda a los Tesalonicenses. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre sea toda la gloria y la alabanza. Segunda Tesalonicenses 2:15. Segunda Tesalonicenses, hermano, 2:15. ¿Lo tiene? Si lo tiene, por favor, léalo. El apóstol decía: así que, hermanos, que estad firmes. Así que, hermanos, estad firmes en la palabra que habéis recibido, ¿verdad? Ya sea por carta, por palabra o por carta, pero estad firmes, ¿verdad?, en esa palabra que habéis recibido. En este tiempo, cuando Dios quiere hablar a la iglesia y quiere decirnos claramente y hablarnos y decirnos: vean, el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo quiero que haga subir un poco en Apocalipsis. Apocalipsis 2. El verso 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Lo tienen? El primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. ¿Quién es? Cristo. Dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de quién. Leamos el verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en las cárceles para que seas probado. Tendré tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y aquí la palabra nos motiva a ser fieles. ¿Cuántos decimos amén? A ser fieles a Dios, a ser fieles a la doctrina, a ser fieles a su palabra. ¿Cuántos decimos amén? Dice la palabra que aún si bajare, si viniere un ángel del cielo con una palabra diferente a esta, ¿qué pasa? No la creáis, porque la letra mata y el espíritu vivifica.